agradecimiento muy especial a Francisco, con quien tenemos un proyecto de regalías con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Universidad Nacional y nosotros. Y pues este es también uno de los avances que hemos venido presentando la semana pasada, y esta semana el equipo de la Universidad Nacional nos va a mostrar en qué va su investigación. Entonces, pues muy agradecido con todos y especialmente con Francisco. Muchas gracias, Francisco. Adelante. Bueno, muchas gracias Álvaro por la invitación y pues muchas gracias a todos por estar acá. Yo le voy a Bueno, dar la un pequeño palabra a... disclaimer, disculpa. ¿Sí? Para que todos estén de acuerdo, el seminario está siendo grabado. Para hacer el disclaimer, entonces queda grabado. Adelante. Gracias, Francisco. Listo. Gracias, Mateo. Entonces, yo le doy la palabra a Jorge. Yo creo que ellos que están haciendo todo el trabajo pesado tienen que hablar. Y pues al final estamos dispuestos a responder todas las preguntas o las inquietudes o comentarios que tengan. Gracias. Jorge, por favor. Hola a todos. Nuevamente, gracias por estar en este seminario. Pues como comentaba el profe Álvaro y el profe Francisco, pues el objetivo de la presentación es compartirles un poco en qué andamos nosotros desde el equipo de analítica de datos de la Universidad Nacional en el marco de la colaboración para este proyecto. Pues la idea es que les vamos a ir mostrando en qué andamos, cuáles son los retos en los que nos hemos visto abocados y cómo hemos intentado solucionarlos. Algunas de las cosas que le vamos a mostrar son resultados parciales, otros son resultados finales, pero en general la idea de la presentación es que pues todos nos empapemos en qué va cada uno de los cooperantes de este proyecto y recibir feedback de parte de todos los que están ahorita en la presentación. Para nosotros es súper valioso conocer cuál es la opinión que tienen cada uno de los que están ahorita en la presentación, si tienen sugerencias, comentarios, inquietudes, dudas, ¿vale? Listo, entonces en el marco de la ejecución de este proyecto, ya sabemos, son 4 problemas importantes que están contemplados en la ejecución de ellos: homicidios, hurtos, riñas y percepción de la seguridad. Al equipo de analítica de datos de la Universidad Nacional le correspondió abordar 2 de esos problemas: el problema de riñas y el problema de percepción de la seguridad. Ambos son problemas que creo que la importancia puede parecer un poco obvia. Sin embargo, hay que mencionar que es importante el entendimiento de fenómenos como las riñas, porque son la principal causa, el principal detonante de otro tipo de eventos que son mucho más graves, como los homicidios. Y en el caso del problema de percepción de la seguridad, aunque puede parecer un problema que es un poco subjetivo, es un problema que es de mucho interés para la Secretaría de Seguridad, particularmente porque en ocasiones los esfuerzos que abundan desde la Secretaría y en general desde la alcaldía, aun cuando las cifras reflejen una cosa, la percepción que la gente tiene respecto al abordaje que los órganos de control están haciendo de estas actividades no se ven reflejados en ellos. Eso muestra cosas como que aun cuando la tasa de ciertos fenómenos criminales va disminuyendo, la percepción de la seguridad de las personas sigue empeorando, y pues una cosa debería representar la otra, por lo menos para la Secretaría. Por eso, para ellos es importante el abordaje de ese otro problema. Listo, entonces, en términos del modelo o cómo hemos nosotros abordado el problema de riñas, cabe mencionar que nosotros hemos hecho un abordaje pues muy parecido al abordaje que ha hecho el grupo de Quantil, en términos de que la primera fase del todo el proceso de analítica de datos y modelado del problema arrancó con el problema de contextualización, entendimiento de datos y entendimiento de problemas. Esto fue una tarea sobre la que estuvimos abocados ambos grupos hace un par de meses, y pues cuyo objetivo básicamente era que
todos los miembros del grupo de analítica de datos de la Universidad Nacional y el equipo de Quantil, pues entendiéramos el detalle de cuál de los problemas en los que estábamos abordando. Posterior a ello, pues abordamos el problema de entendimiento de los datos con los que íbamos a trabajar, cuantificación de la calidad de ellos y tratar de determinar cuál es el potencial uso que le íbamos a dar a cada una de las fuentes de información que teníamos. Después de esto, nosotros hemos abordado el problema desde dos enfoques. Un problema que nosotros hemos denominado caracterización de patrones o entendimiento del problema en términos de factores que subyacen a la ocurrencia de dicho fenómeno criminal. Por otro lado está el problema predictivo. Estas dos cosas estarán estrechamente relacionadas. En algún punto el entendimiento de los patrones o la caracterización de los fenómenos terminará alimentando los modelos predictivos. Y puede ser, puede no ser. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos, que en la medida en que conozcamos mejor la caracterización del fenómeno criminal que estamos abordando, pues podremos construir mejores modelos predictivos. Y finalmente, pues tenemos una caja que llamamos la caja de visualización y es el componente que le dará interpretabilidad a los patrones que identificamos en el proceso de caracterización o a los modelos predictivos. Entonces, este a grandes rasgos es el esquema experimental que nosotros hemos venido abordando en términos del problema de riñas. Y lo que les queremos mostrar hoy es el desglose de cada una de estas cajitas, particularmente la cajita de caracterización de patrones, la caja de predictibilidad y la caja de visualización. Listo. Entonces, la aproximación que nosotros hemos venido abordando para el entendimiento, caracterización y construcción de modelos predictivos para el fenómeno de riña ha sido la que está listada en este slide. Y es que, por un lado, teníamos el problema de la caracterización de patrones y la caracterización de asociaciones que nosotros llamamos asociaciones secundarias en términos de la ocurrencia de riñas y algunos factores socioeconómicos. Tenemos otra aproximación que lo que busca es abordar la identificación de patrones temporales de la ocurrencia del mismo fenómeno y pues finalmente, y seguidamente el modelo predictivo espaciotemporal, y aquí falta un inciso que omití colocar y es el inciso de interpretabilidad y visualización de cada una de estas cosas. Listo, entonces en términos del la primera aproximación, nosotros la llamamos descomposición espacial de la ocurrencia de las riñas. Y aquí nosotros arrancamos con un supuesto, era la hipótesis de base, y era que básicamente nos hacíamos la pregunta de si existen factores latentes que subyacen a la ocurrencia de las riñas en la ciudad de Bogotá, y entendamos esto de factores latentes como algún tipo de patrón que desconocemos pero que afecta a la ocurrencia de las riñas. Ese simplemente es el supuesto de base. Para ello, para tratar de aproximar la respuesta a esta pregunta, utilizamos una idea que extrapolamos de experiencias previas que teníamos en el análisis de datos en otro tipo de contextos, en el que uno podría resumir este problema como el problema de múltiples fuentes que terminan mezclándose y que esa mezcla es lo que yo estoy observando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que la hipótesis que tenemos es que la observación, que es lo que nosotros estamos viendo, que en este caso serían las denuncias reportadas en varias de las bases de datos sobre las cuales tenemos acceso, esa observación nace de la mezcla lineal de diferentes fuentes de ocurrencia del crimen. Esas fuentes de ocurrencia del crimen las desconocemos y lo que queremos hacer es tratar de explorarlas para tratar de entender un poco cuál es el sentido de la ocurrencia de este fenómeno criminal, particularmente de las riñas. Entonces, en la literatura este problema se ha abordado con diferentes técnicas. Una de ellas es una técnica que se conoce como descomposición de fuentes
a través de una estrategia ciega. Entre múltiples algoritmos que hay para abordar ese problema, uno de ellos es el análisis de componentes independientes, que uno puede resumirlo como la figura que está acá. Entonces, solo a modo de ejemplo para entenderlo, imaginemos que tenemos múltiples interlocutores y tenemos una fuente de captura de las conversaciones de esos múltiples interlocutores. Lo que la fuente de captura va al final obtener es una mezcla lineal de las múltiples orígenes de información, que en este caso son las voces de los múltiples interlocutores. Y mi observación es lo que el dispositivo de captura está obteniendo. Entonces, el problema de descomposición, o en este caso, el problema de descomposición de componentes independientes se resume a, dada una señal, en este caso, que surge de la mezcla lineal de múltiples fuentes, puedo, a través de esta estrategia, encontrar el origen nuevamente de las fuentes. Ese es el problema que se resume con esta estrategia. Entonces, de cara a eso, pues lo que hicimos fue tomar un diseño experimental relativamente sencillo en el que tomábamos la ocurrencia o el reporte de riñas en la base de datos NUCE para un periodo concreto, que para este caso fue el año 2018, y definimos una escala temporal y una escala espacial. En este caso, para el experimento que los resultados experimentales que les voy a mostrar, la escala espacial eran localidades y UPZs, y la escala temporal eran días en un rango de un año. Para el caso particular de este experimento, el año 2018. Listo, entonces el problema de análisis de componentes independientes se resume, o uno lo puede ver como una descomposición matricial. Entonces tengo una matriz observacional, que para el caso de nosotros es una matriz que tendrá tantas filas como unidades espaciales tenemos, y tendrá tantas columnas como unidades temporales en el rango temporal fueron utilizadas. Para el caso de la experimentación que estábamos haciendo, entonces tendríamos tantas filas como localidades tiene la ciudad, y 365 columnas, que serían los 365 días del rango de tiempo que nosotros utilizamos. Bueno, en realidad tenemos dos versiones, porque hay una versión que es utilizando localidades y otra versión que es utilizando UPZs. Entonces, el problema de análisis de componentes independientes se resume en descomponer esta matriz en dos matrices, cuyo producto matricial me genera la matriz original, y en el cual en la descomposición incluye una variable adicional que ahora la llamo componentes, y ese componente estará asociado con el número de factores latentes que yo considero que existen o que están relacionados con la emergencia de ese problema. Listo, entonces estos son resultados que tenemos de esta primera experimentación. El primer problema que abordamos es tratar de definir el número de componentes, porque es un parámetro de los algoritmos de análisis de componentes independientes. Y para ello lo que hicimos fue probar con diferentes niveles o diferentes números de factores latentes, y tratamos de hacer el análisis de componente independiente durante el año 2014, 2015, 16, 17 y 18, y mirábamos cuál número de componentes independientes nos daba mejor similaridad espacial entre los componentes a través de los años. Y ese resultado, bueno, esa experimentación nos mostró que parecía ser que utilizar 5 componentes nos daba la mejor similaridad espacial de los componentes cuando los exploro año a año entre el año 2014 y el año 2018. Listo. Ahora, utilizando esos 5 componentes o esos 5 potenciales factores latentes que previamente identificamos, estos son resultados preliminares evaluados a escala de localidades, y lo que se puede ver son 5 patrones espaciales diferentes que lo que indican son 5 potenciales tipos de agrupaciones entre localidades cuando yo exploro el comportamiento temporal de la ocurrencia de las riñas. ¿Esto cómo se puede interpretar? Se puede interpretar como que estos grupos de localidades tienen patrones temporales comunes en la ocurrencia de ese fenómeno.
Ahora, cuando me cambio de escala temporal, de escala espacial, perdón, y utilizo, por ejemplo, UPZs, pues básicamente lo que tengo es más o menos la confirmación de los patrones que tenía en escala de localidades, pero pues el resultado más segregado ahora por UPZs. Y el mensaje primordial de este primer experimento son básicamente tres. Uno es que en efecto parece ser que existen factores subyacentes a la ocurrencia de riñas bueno, pues que están relacionados con la ocurrencia de este fenómeno. ¿Cuáles son esos factores? Los desconocemos y eso va a ser parte de los trabajos futuros que estamos ahorita tratando de abordar para este problema en particular. El segundo mensaje importante es que hay algunas localidades que parece que la ocurrencia temporal de las riñas tuviese relación a nivel de localidades, particularmente, por ejemplo, localidades como Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, parece que en efecto comparten un comportamiento temporal común en términos de ocurrencia de riñas, y localidades como Suba y Engativá también tienen algo de similaridad. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para dos cosas principalmente. Uno, para entender mejor el fenómeno, porque nos confirma el hecho de que aun cuando la ocurrencia de la riña está segregada en toda la ciudad, puede que exista algo que sea común cuando yo miro el problema como si fuera un problema segregado espacialmente a través de toda la ciudad. Y lo otro para lo que podría servir este tipo de resultados es para definir políticas comunes de impacto, de impactos de políticas públicas a nivel de, por ejemplo, en este caso de localidades o pesetas. Listo, cosas que nos toca explorar en esta aproximación para como trabajos futuros, como les mencionaba hace un momento, es tratar de encontrarle un sentido a cada uno de esos potenciales factores subyacentes y tratar de encontrar si es posible alguna relación entre ellos y variables socioeconómicas, que es la otra hipótesis que tenemos. Listo, esto es en términos de esta primera aproximación. Listo, otra aproximación que hemos abordado en términos del problema de riñas es tratar de identificar asociaciones, que también las llamamos asociaciones secundarias, entre la ocurrencia de las riñas y ciertas variables socioeconómicas. Este es un experimento muy preliminar, pero pues nos dice que la hipótesis no está descabellada y que tiene algo de sentido. La pregunta de investigación para este problema es si existen asociaciones secundarias entre la ocurrencia de riñas y pues diversas variables socioeconómicas en la ciudad de Bogotá. Este es un caso de estudio para el periodo 2018 también. Y pues la aproximación experimental que utilizamos para este caso fue utilizar nuevamente la ocurrencia, el reporte de ocurrencia de riñas reportados en la base de datos de NUCE durante el periodo 2018. Utilizamos diversas variables socioeconómicas que estaban segregadas a nivel de localidad. Utilizamos entre ellas cosas como el área de la localidad, el número de árboles sembrados en la localidad, la potencia luminaria promedio del alumbrado público en la localidad, el número de vendedores ambulantes reportados en la localidad, entre otros. Regáleme un segundo, por favor. Qué pena. Listo, continúo. Entonces, esas son parte de las variables socioeconómicas que utilizamos y el modelo que utilizamos como aproximación para entender la relación entre las variables socioeconómicas y la ocurrencia de la riña fue un modelo lineal general. Listo, estos modelos lineales generales se pueden ver como una generalización de una regresión multivariada. Entonces, básicamente lo que queremos aquí es determinar cuál es el peso de la relación de cada una de estas variables socioeconómicas en la explicación de la variable de ocurrencia de riñas. Listo. Bueno, les comento algo acá más. Entonces, lo que hicimos fue que agregamos la ocurrencia de riñas en la ciudad de Bogotá para el periodo 2018 por localidades y tenemos el conteo de la ocurrencia de la riña por cada una de las localidades y tenemos el efecto, bueno, tenemos la existencia de cada una de estas variables socioeconómicas también a nivel de localidades.
Utilizamos el modelo lineal general y pues al final lo que tenemos son resultados como estos, donde tengo para cada una de las variables, tengo la significancia en términos del poder explicativo de cada una de las variables para entender la ocurrencia de riñas a nivel de localidades. Entonces, este primer experimento lo que nos dice es que de las 7 potenciables covariables o variables socioeconómicas que para este caso nosotros utilizamos, 2 de ellas tienen poder explicativo en términos de la ocurrencia de riñas cuando las miro como el conteo agregado de las riñas durante el año 2018 para cada una de las localidades. Y esas 2 variables son el área de la localidad y el número de vendedores ambulantes. Listo. Adicional a esto, hicimos otro experimento en el que es básicamente el mismo experimento anterior, pero ahora segregamos la variable temporal a través de los meses del año 2018 y volvimos a correr el modelo lineal general para cada uno de los escenarios y tratamos de corroborar cuál era la significancia de cada una de estas variables en términos explicativos de la ocurrencia de las riñas. Y nuevamente lo que encontramos es que el número de vendedores ambulantes es significativamente explicativo en términos de la ocurrencia de riñas en varios de los meses del año. Este experimento está normalizado por múltiples comparaciones para evitar sesgo por múltiples comparaciones, así que este es el threshold que usábamos para ello. Vale, listo. Y entonces aquí el mensaje básicamente es uno, y es que en efecto hay ciertas variables socioeconómicas que pueden tener cierto poder explicativo de la ocurrencia de este fenómeno, en particular para el análisis que estábamos haciendo, esta versión preliminar, el número de vendedores ambulantes parece ser una variable que potencialmente puede explicar la ocurrencia de las riñas en la ciudad de Bogotá, viéndolo como el conteo agregado de las riñas a nivel de localidades, durante el año 2018. Cosas que tenemos pendiente por hacer y que esperamos abordar prontamente es tratar de, en efecto, chequear los mismos resultados en diferentes escalas temporales, en diferentes escalas espaciales y en lo posible utilizar otro tipo de potenciales covariados como potenciales explicadores del fenómeno. Listo. Entonces, a continuación le doy la palabra a Ana María, que nos va a contar un poquito de otra aproximación que hemos estado tratando de explorar en términos de la identificación de patrones temporales también de la ocurrencia de riñas. Okay. Gracias, Jorge. Hola a todos. En efecto, aquí lo que queremos es tratar de identificar o caracterizar algunos patrones temporales asociados a la ocurrencia de riñas como tal en la ciudad de Bogotá. Entonces, siguiente, por favor. Sí, Tiva, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Ana María, Sí, pero no sé. Ana. Sí, sí, te escuchamos, Ana María. Ana, si prefieres que Jorge deje de compartir y compartes tú la pantalla. Ya le terminé la compartida para que puedan compartirlo. Ana, qué pena, ya volví a compartir pantalla. Me desconectó un momentico, pero ya estoy aquí.
¿Ana se salió o está por ahí? Yo La veo veo conectada, a pero Ana sin María, sonido. pero eso ya. Hola, Listo, ya. Hola, Ana. ya, qué pena. Vale, entonces, como les comentaba aquí, la intención es tratar de identificar si la ocurrencia de comportamientos agresivos, de riñas en particular en la ciudad de Bogotá, exhiben patrones temporales que eventualmente podamos emplear para identificar el nivel de predictibilidad de riñas. Digamos que aquí uno de los elementos relevantes es que el análisis de series de tiempo y en particular de la periodicidad podrían informarnos eventualmente acerca de algunos factores que están generando justamente esos comportamientos en las series de tiempo. Entonces, detrás de la teoría del crimen se menciona, por ejemplo, que hay algunas condiciones subyacentes que también tienen comportamientos periódicos, como por ejemplo las actividades rutinarias, la estacionalidad asociada a variables climáticas, entre otros elementos, que emergen en las dinámicas del crimen y hace que entonces evidenciemos también este tipo como de variaciones periódicas en la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Teniendo eso en mente, entonces, desde la perspectiva de crímenes, quisimos aproximarnos a través de esta metodología y no es tratar de identificar qué tan periódicas series de tiempo hay diferentes agregaciones. La base de datos de reporte de riñas, la línea de emergencias, es de SNUCE, y decidimos hacer este análisis de comparar si en alguna medida, la dinámica de series de tiempo de ocurrencia de riñas eran más periódicas que en otras. Y básicamente, ¿me están escuchando muy mal? Parece que Sí, Ana María, se te pierde harto. creo Se que ve súper tengo entrecortado. problemas. Si quieres, te cubrimos. Sí, o si quieren, sí, creo que es mejor. Gracias. Mientras tanto. Bueno, entonces, pues voy a cubrir un momentico a Ana mientras de pronto se puede conectar. Entonces, como Ana estaba diciendo, detrás de las riñas parece, pues, detrás de la ocurrencia de las riñas uno puede encontrar o asociar la ocurrencia a varias teorías, en particular, por ejemplo, la puede asociar a la teoría de comportamiento rutinario. Entonces, en otros sitios se ve más claro, ¿no? Entonces, utilizan comportamientos estacionales de clima en sitios donde hay estaciones, pues inviernos, pues la gente no va a salir a pelearse a la calle, o cuando en verano las condiciones climáticas son por lo menos más apropiadas. No necesariamente el clima es el que condiciona la ocurrencia de los crímenes, particularmente en el caso nuestro, tendríamos que entrar a ver. Pero la idea es que pueden haber ciertos comportamientos igual sociales que podrían de alguna manera exhibir estos patrones. Entonces, básicamente la pregunta que planteamos desde esa perspectiva es que la ocurrencia de esos comportamientos exhibe algún tipo de patrones. Cuando uno habla de patrones temporales, pues primero hay que definir sobre qué está hablando. En el caso de Jorge estamos hablando de control de ocurrencias de crímenes en alguna unidad espacial y en alguna unidad temporal. Entonces, ¿cuántos crímenes ocurren en una semana o en un mes en cierta localidad o en cierta UPZ? Cuando uno piensa en que la ocurrencia podría tener algo que por detrás tenga cierto comportamiento repetitivo, de entrada uno puede pensar también que ese comportamiento se podría caracterizar desde el punto de vista cuantitativo y en particular lo que nosotros hicimos fue arrancar con algo que se usa comúnmente en la caracterización de niveles de caudal de ríos. Esto es
básicamente teoría de la información aplicada a la caracterización de series de tiempo, y nos preguntamos sobre dos comportamientos. El primer comportamiento es la constancia. La constancia pues está ilustrada, Ana lo ilustra muy bien acá, y es básicamente, piensen en la serie de tiempo asociada a la ocurrencia de las riñas, y la constancia sería que esa serie de tiempo sea constante en el tiempo, que siempre tengamos más o menos el mismo nivel de riñas. Y eso pues básicamente lo podemos cuantificar desde el punto de vista de teoría de la información, al calcular la distribución de probabilidad de la ocurrencia y ver que esa es la probabilidad de ocurrencia de ese, por ejemplo, de ese nivel, siempre es la misma a través del tiempo. Otro comportamiento que uno podría tratar de caracterizar utilizando la serie de tiempo es la contingencia. Y la contingencia se refiere a que haya cierto comportamiento periódico o repetitivo en el tiempo. Entonces, de hecho, si uno lo piensa, uno puede tener series, por ejemplo, que sean eh, muy constantes o muy contingentes. Eh, Cuando uno revisa, vamos a entrar aquí en detalles, pero más otras cosas, esos dos comportamientos, piensen en constancia y contingencia como la idea de que los crímenes no varían tanto durante el tiempo, o la idea de que los crímenes se repiten, por ejemplo, de semana a semana. Eh, Esto se puede caracterizar con esta aproximación que se tiene ahí. Básicamente se calcula la información mutua sobre la distribución de probabilidad conjunta entre la ocurrencia. Los niveles de ocurrencia es la variable que uno quiere caracterizar. La cuantiza, esa sería en este caso el X que ustedes ven ahí, y el Y sería un momento del tiempo, el lunes, el martes, el miércoles. Entonces uno calcula la probabilidad de que ocurran poquitos crímenes el lunes, el martes o el miércoles, construye esa tabla de contingencias, esa distribución conjunta, y a partir de eso se arma unas medidas de teoría de información mutua, y define estas dos cosas que están ahí. Una es la predictibilidad y la otra es la constancia. Si lo ven ahí, por ejemplo, el h de x, esa es una entropía, y lo que tenemos en el P sería pues una información mutua con ciertos términos de normalización. Digamos que en nuestro caso no tenemos tantos detalles. La idea es que esos dos números nos van a permitir capturar o caracterizar de manera cuantitativa esas repeticiones de crímenes. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces, digamos que estamos mostrando los resultados, en este caso, muchos experimentos y razonado alrededor de varias preguntas en esto, pero digamos, lo que quiero que veamos es, acá tenemos la ciudad de Bogotá y tenemos agregaciones de conteos de crímenes por localidades. Y nos preguntamos, para cada una de estas localidades, pues tenemos una serie de tiempo que nos indican la ocurrencia de los crímenes, y con esos numeritos que teníamos allá podemos saber qué tan predecible era la ocurrencia de los crímenes, en este caso relacionados con riñas, en cada una de las localidades. Los colores que ustedes ven ahí, más claritos, significa que la localidad tiene crímenes más predecibles. Entonces, por ejemplo, tenemos esta localidad, que es la localidad 1, que en este caso sería Ciudad Bolívar. Y lo que tenemos en Ciudad Bolívar es bien curioso. Cuando uno le hace el suma a la serie de tiempo de las ocurrencias de los crímenes, se da cuenta que los picos de las riñas se encuentran generalmente los fines de semana. De hecho, hay varias localidades que serían esas que son claritas, donde esos picos se encuentran cerca de los fines de semana, mientras que tenemos otras localidades, Teusaquillo, Mártires, Barrios Unidos, donde el fenómeno de las riñas, por lo menos el número de ocurrencias, no es tan predecible, que sería la barrita azulita cerca a cero, que es lo que tenemos ahí. Entonces, de nuevo, esto nos está hablando de que ciertas localidades, voy a poner en términos muy planos, la gente tiene comportamientos, o el crimen relacionado con riñas tiene comportamientos periódicos, particularmente parecería ser los fines de semana, mientras que en otros sitios no necesariamente. ¿Eso por qué es importante? Porque básicamente nos está diciendo de nuevo que podemos tener medidas diferentes para sitios diferentes, porque los comportamientos son distintos. Hay una hipótesis que queremos explorar, una idea que queremos explorar, y esto puede estar relacionado con el uso de la ciudad. Los usos de los fines de semana de la ciudad son claramente distintos a los usos que se dan entre semana, particularmente en las localidades cerca a los cerros de Teusaquillo. Esas zonas son zonas de rumba que uno podría pensar que estén asociadas a consumo de alcohol,
y pueden tener unas dinámicas diferentes. Los fines de semana la gente que trabaja en el centro de la ciudad pues se mueve a sus casas y posiblemente ahí tengan, digamos que mayores condiciones o mejores condiciones para que se dé la rienda. El análisis que nosotros proponemos en este caso distingue entre la constancia y la persistencia. La constancia es esa línea recta, bueno, la contingencia, que es esa repetición, y uno puede ver que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Bolívar, el nivel de crímenes que tiene ahí se puede explicar en la misma proporción en su consistencia. Tenemos que nosotros tenemos unas variaciones muy grandes, perdón, su constancia y en su contingencia, y esas repeticiones que se tienen ahí. Listo, entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces, básicamente con eso uno ya puede empezar a distinguir dónde podría más probablemente, creemos nosotros, entrar a hacer predicciones más fáciles. Si usted sabe que un fenómeno se repite periódicamente cada 8 días, de pronto, o tiene cierto nivel de repeticiones, cierto nivel de periodicidad, de pronto ahí es más fácil predecir. Entonces, es importante acá distinguir que esos resultados que tenemos hasta ahora nos pueden ayudar a tratar de escoger mejores modelos de predictibilidad e intuitivamente, de nuevo, uno sabe que si el fenómeno se repite de manera periódica, podría predecir mejor. Entonces, a partir de nos proponemos, nos metemos en una pregunta y es si es posible predecir en el corto plazo, en horizontes de días, horizontes futuros de predicción de días, la ocurrencia temporal de las riñas. Ana está preguntando que si porfa la dejan entrar al chat, a la reunión, que creo que ya se conectó desde otro punto y ya puede seguir. Listo. Entonces, pues mientras apenas entraban, me interrumpe. y yo sigo. Entonces, la idea acá fue utilizando los que teníamos de predictibilidad. ¿Ya estás, Ana? Espera allá. En el momento en que podemos distinguir distintas localidades donde los índices de predictibilidad, que es ese numerito que nos dice qué tan repetitiva es ese comportamiento de ese fenómeno, pronto con ese numerito podemos direccionar mejor y entrenar mejor los modelos para tener una mejor capacidad de predicción. Entonces, lo que hicimos para digamos que explorar esa hipótesis fue armar este setting experimental que tenemos acá. Estamos trabajando con datos del 2018. Establecimos una métrica, en este momento ya es una métrica de naturaleza predictiva, que fue el hit rate, y nos preguntamos qué también podíamos predecir en distintas localidades utilizando horizontes de predicción de un día. Es decir, si estamos parados hoy es jueves, mañana viernes, que también podríamos predecir el clima en esa localidad. Y lo hicimos con una aproximación de este. Listo. Entonces, establecimos unos modelos de línea base para poder tomar una medida cuantitativa del nivel de predictibilidad. En este caso hicimos un conteo, básicamente un histograma, y un espacio temporal. Siguiente, por favor. Ya pude reconectarme, no sé si continúo o... Ahí te escuchamos, perfecto. Continúa y si quieres, y explicas mejor eso. ¿Listo? Gracias, Ana. Vale, qué pena con ustedes. Bien, entonces ya con este marco de diseño experimental que establecimos, nuestro propósito entonces es evaluar la posibilidad de predecir en efecto la ocurrencia espaciotemporal de riñas, y en particular acotamos esta pregunta en estos escenarios que les estamos mostrando a una predicción en el corto plazo, es decir, en días, ¿cierto? Si quisiéramos predecir la ocurrencia de riñas mañana, ¿con qué nivel de certeza podríamos hacerlo? O con qué tasa de acierto, para ponerlo en los términos apropiados. Bien, entonces en esta figura lo que estamos viendo es el desempeño en términos de tasa de acierto versus nivel de cobertura de los hotspots o puntos calientes en la ciudad, empleando dos modelos en particular. Nuestro modelo de línea base es un modelo de conteo, y el otro modelo que empezamos a explorar es un modelo de estimación de densidad de kernel espacial y temporal. El kernel espacial es de tipo gaussiano y el
kernel temporal es exponencial, decreciente. Y entonces lo que podemos observar aquí básicamente es que en efecto a lo largo de los diferentes niveles de cobertura se evidencia un mejor desempeño en términos de la tasa de acierto del modelo por estimación de densidad de kernel, que sería esta línea naranja, respecto a la línea azul, que es nuestro modelo de línea base. En particular, si establecemos una métrica general como el average para una cobertura del 20%, obtenemos estos valores significativamente, es más alto efectivamente el modelo de estimación por densidad de kernel. Siguiente, por favor. Bien, luego quisimos movernos a otra escala espacial y entrenar el modelo con otro nivel de agregación de datos. Y nos enfocamos particularmente en dos localidades. Si recuerdan de lo que les comentó hace un momento el profe Francisco acerca del análisis de predictibilidad, identificamos que las zonas ubicadas hacia el sur de la ciudad eran más predecibles en términos del índice de Caldwell que establecimos, mientras que zonas ubicadas en la zona central y nororiental eran menos predecibles. Y entonces aquí justamente seleccionamos un par de localidades que pertenecían a cada uno de estos grupos opuestos en términos de predictibilidad analizada por los índices de Caldwell. Ciudad Bolívar, una localidad impredecible, y Santa Fe, una localidad con índice de predictibilidad. Y nuevamente comparamos cómo es la tasa de acierto a medida que el línea base y el modelo de estimación de. Lo que vemos a la izquierda está asociado al modelo base. Se está perdiendo de nuevo el audio. ¿Me escuchan al inicio? Sí, Francisco, a ti sí. Sí, Bueno, creo que perdimos a Ana. Pues yo creo que perdimos a Ana. Ya solo nos falta este slide. Entonces, básicamente lo que hicimos acá fue contrastarle el nivel de predictibilidad que tenemos con estos métodos ya de predicción. Aquí hay dos tipos de predictibilidad para que no nos confundamos. La predictibilidad en el sentido de Caldwell, que es qué tan predecible es la serie, y la predictibilidad en el sentido más clásico de lo que se hace en Predictive Crime, que es la predictibilidad medida desde el hit rate. Entonces, lo que vemos acá es que efectivamente las localidades que uno esperaba que fueran más predecibles, porque Cowell lo estaba sugiriendo, estaban dando o dan con unos hit rate más altos. Y de hecho esto es interesante porque las cuentas que uno hace en Cowell son muchísimo más sencillas que las cuentas que uno hace cuando corre modelos de estos más sofisticados. De hecho, pues no lo estamos mostrando acá, pero ya tenemos los modelos, ya tenemos resultados con modelos de procesos autoexcitatorios y esto sigue siendo, digamos que, consistente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que efectivamente parece ser que informarnos mejor sobre qué posibles patrones están por detrás podría darnos algunos issues sobre cómo podríamos utilizar mejor los métodos que tenemos en predictibilidad. Digamos que en este momento estamos pensando en que no necesariamente tenemos que correr el mismo modelo para para todo Bogotá y aunque suene, digamos que obvio, no lo es tanto desde el punto de vista de análisis de datos porque pues con todo ese gran volumen de datos hay que ponerle orden y saber qué usamos y qué herramienta podemos usar en qué sitio. Listo, entonces yo creo que ya aquí terminábamos la parte de Ana. No, espere, ahí estaba la otra. Bueno, la otra era si era posible predecir la ocurrencia. Yo creo que dejémoslo ahí. Si tienen preguntas. No, esta es importante. Perdón, esta es importante. En esta lo que estamos haciendo es comparando los tres fuentes de datos primarias con las que estamos trabajando. Recordemos, bueno, no recordemos, les cuento que tenemos tres fuentes de datos
que describen el crimen. Realmente el crimen no se puede escribir con un ground truth, y más este tipo de crimen no se puede escribir con un ground truth real, a diferencia de homicidios donde es muy difícil esconder un homicidio o crear un homicidio nuevo, y los datos que se tienen son de una fiabilidad muy buena y son muy buenos. Pues las riñas por su naturaleza no necesariamente van a estar documentadas en una sola base de datos. Entonces, para que entendamos, hay tres fuentes primarias sobre las cuales estamos operando todo el equipo de investigación. Una tiene que ver con las denuncias que se hacen, que es CIEDCO. La otra tiene que ver con las llamadas que uno hace. Las denuncias cuando usted va a una estación de policía y pone una denuncia, a eso me refiero. La otra es NUCE, que es cuando uno llama a la línea 123 y dicen, no, allá de frente están peleándose, pero posiblemente 5 o 6 personas o los vecinos pueden estar llamando. Esta también describe el crimen, pero no necesariamente de la misma manera que CIEDCO. Y hay otra que está relacionada con los comparendos que se habilitaron hace un par de años, los comparendos que le pueden hacer, de hecho ahora son muy populares, y hay unos de esos comparendos que están relacionados con esos comportamientos criminales que estamos estudiando. Entonces tenemos tres formas distintas de distinguir el crimen, y lo que hicimos en este experimento fue ver qué tan predecible era el fenómeno del crimen desde esas tres perspectivas, y efectivamente en el caso de NUCE nos da mayor predictibilidad en el sentido de el hit rate. ¿Listo? Entonces, creo que esa sí ya era la última de diapositiva de lo que habíamos hecho con Ana. Listo. Entonces, ahora les vamos a contar lo que hemos hecho respecto al fenómeno de percepción de la seguridad, para cerrar acá hacia dónde nos vamos a mover en este fenómeno. Ahorita al final vamos a ver una parte de visualización que tiene que ver con esto, pero la idea de nuestro análisis es, como les contaba Jorge al principio, tratar de determinar cuáles son esos patrones que uno puede extraer básicamente desde la ocurrencia propia de los crímenes, y la idea es que esos patrones empiecen a informar de alguna manera el uso de los modelos predictivos, que podamos modificar los modelos predictivos para que la capacidad de predicción de alguna manera se pueda mejorar, conociendo, bajo el supuesto de que podemos conocer mejor los patrones de los crímenes. Ese es un insumo para predecir mejor. El otro insumo es el uso de estas fuentes secundarias. De hecho, ahorita estamos arrancando un ejercicio con la Secretaría, donde la Secretaría, que son los que conocen muy bien el detalle de lo que está pasando, vamos a empezar a seleccionar un conjunto de variables que tienen que introducirse también dentro de los modelos predictivos, con el ánimo de tener mejores tasas de predicción. Y eso es, digamos, que básicamente hacia donde nos queremos mover. Entonces ahora les vamos a contar sobre lo que se hace, lo que estamos haciendo respecto al fenómeno de percepción de la seguridad. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Cristian. Listo, pues, Aquí hay preguntas. Sí, si tienen preguntas, no sé, ¿cómo es la dinámica, Álvaro? No, súper bien, claro. Si quieren tomar preguntas, lo que ustedes digan. Sí, Francisco, lo que yo quería preguntar es si han pensado, ustedes ya tienen estos modelos de kernel, ¿han pensado, por ejemplo, en usar modelos de procesos gaussianos para hacer este tipo de predicción? Sí, ya los tenemos montados, ya con Quantil hemos colaborado en eso, ya tenemos los resultados, no los presentamos acá, pero los modelos de procesos gaussianos, que son el estado del arte, van a ser, ya están montados, ya básicamente correr los experimentos. Okay. El punto es cómo vamos a informar los modelos de procesos gaussianos con esto que ya hemos encontrado. De pronto yo quería aportar algo, como se tienen tantos datos y sabemos que pues, esos modelos de procesos gaussianos son pesados computacionalmente, de pronto para aproximar algunos kernels se pueden usar features de Fourier, que pues, generalmente eso alivia un poco el peso computacional que corren esos modelos. Y también, pues, la inferencia no se tiene que hacer exacta, ¿no? También están los métodos variacionales, también está por cadenas de Markov. Sí, hay varias opciones. De nuevo, digamos que hacia donde nos queremos mover es, no sé si ustedes estuvieron la semana pasada en la presentación de Quantil, la meta del proyecto es tener buenas predicciones del crimen, y eso, pues digamos que eso tiene una justificación de la ocurrencia de crímenes a futuro, son modelos predictivos. Entonces, el punto es que
la idea es que los modelos estos que uno tiene para hacer predicción del crimen, de alguna manera se pueden informar con estos patrones. Por ejemplo, Quantilo se informaba con imágenes y con otra fuente de datos. Pero en muchas de esas aproximaciones el modelado e informar el modelo no necesariamente es tan sencillo. Entonces ahí digamos que toca tener cuidado sobre qué aproximación coge uno, porque el cuento aquí no es solamente tener un proceso gaussiano que sea bueno, sino un proceso gaussiano que sea bueno para Bogotá y cuyo modelo, digamos, que responda a las necesidades de la ciudad. Gracias. ¿Más preguntas? Y una vez cubrimos esas. Listo. Si no hay, entonces siga, Cristian, me parece. Listo. Entonces, pues buenas tardes. Pues con respecto a la percepción de seguridad, como ya había dicho Jorge antes, es un sentimiento subjetivo, principalmente pues, relacionado a el riesgo de ser víctima de un crimen, pero pues puede ser más general en este caso. Respecto a lo que hace la Secretaría de Seguridad actualmente, la principal herramienta que tiene en Bogotá para la medición de la percepción de la seguridad es la encuesta de la Cámara de Comercio, la cual se hace cada 6 meses, y pues esto, aunque pues sí se puede generalizar a medida que la muestra que se toma pues, se toma con rigurosidad. La dificultad principal es la frecuencia con que se toma estas muestras, ya que son cada 6 meses. Entonces, pues es difícil correlacionar los eventos que pasan relacionados con seguridad con los niveles que se alcanzan. Entonces, la Secretaría de Seguridad pues, nos ha comentado desde un principio que quieren como un sistema que logre capturar más a tiempo real esa percepción de seguridad que se tiene en la ciudad, y por otro lado de la predicción de la percepción a futuro. Entonces, pues el modelo que nosotros proponemos aquí, es a partir de un ejercicio anterior que ellos hicieron de escucha de medios, de Twitter específicamente, en el que pues muchas personas actualmente pues opinan ahí dan opiniones sobre la percepción de seguridad y otras denuncias que hacen con respecto a robos o crímenes que ellos sufren. Entonces, pues el modelo inicia con la recolección de estos datos de Twitter. En principio, pues no tienen ningún tipo de filtrado, simplemente que estén en Bogotá. A partir de esto, pues utilizamos un filtrado de textos para identificar a aquellos que están relacionados con seguridad. Con esto lo hacemos con un conjunto de palabras claves que son como compuestas, que nos ayuda a definir la Secretaría de Seguridad. Estas palabras, pues, como digo, son compuestas, tienen 2 o 3 palabras, que lo que hicimos es, si aparecen estas en un tweet específico, pues hacemos que pase ese filtro. Y a pesar de ello, pues hay muchos tweets de este conjunto que pasan el filtro, que hablan de seguridad, pero no necesariamente seguridad ciudadana, que es lo que buscamos aquí, sino seguridad, por ejemplo, en salud, o digamos otras cosas que digamos en Twitter pasa mucho, que mencionan personas políticos y les dicen ladrones, asesinos y todo esto, pero no necesariamente hablan de seguridad. Entonces, por eso está la siguiente fase, que es la clasificación de textos que hablan de seguridad, para hacer como una identificación más precisa de los textos que hablan de seguridad, lo que afecta a toda la percepción de seguridad de la gente, para poder extraer como una medida cuantitativa a partir de ellos, que es el siguiente paso, que es la medición de percepción de seguridad. La idea es, como les digo, extraer una medida de qué tanta inseguridad o seguridad siente una persona o representa una persona con eso que escribió. Ya teniendo esto y con una red de comunicación que se puede extraer de Twitter, pues podemos aplicar un modelo de propagación de opinión de seguridad que ya lo hemos estudiado previamente en el grupo, que lo que intenta es, a partir de la estructura de comunicación subyacente que hay digamos, en la red de comunicación, intenta medir cómo se propaga esa información del sentimiento de seguridad a través de esa red. Esta tiene en cuenta, pues, efecto del crimen, que es cuando una persona lo roban. Cuando una persona lo roban, pues, siente más inseguridad, y cuando una persona, pues, no lo roban en varios tiempos, por instantes de tiempo, pues, va a sentir que la percepción de seguridad, pues, aumenta.
Y por otro lado, la más importante, pues la estructura de comunicación me dice cuál es el peso que le da a cada persona a la opinión de los demás y así actualiza su propio peso, su propia opinión. Listo. Entonces, con respecto a los datos, pues nosotros hemos recolectado datos de Twitter desde el 18 de diciembre del año pasado hasta ahora. Es una descarga continua de tweets. Aproximadamente, pues debido a las limitaciones que se tienen, tengo 2.200, 2.000 tweets por hora, más o menos, de los cuales 75% de ellos son retweets, que mucha gente pues hace eso. Entonces, lo primero que hicimos fue ese filtrado de los textos que con una lista de palabras compuestas, se pasaron a ese filtro y hicimos una clasificación manual con ayuda de las personas también de la Secretaría para pues a que luego modelar clasificaciones automáticas para estos textos relacionados con seguridad. Entonces, pues al final salieron alrededor de 7.500 tweets únicos y aplicamos varios modelos que están en el estado del arte de clasificación de textos. Entonces aquí pues muestro varios de esos. El mejor que funciona es Support Vector Machine con un F1 score de 0.62. Entonces lo que nos permite es identificar primeramente bueno, con una mejor exactitud los tweets relacionados con seguridad. Y ya a estos pues les vamos a aplicar técnicas para cuantificarlos. El siguiente. Entonces pues la principal herramienta que vamos a usar es el análisis de sentimientos para tratar de cuantificar esas percepciones de seguridad que siente la gente dependiendo de lo que escribe. Siguiente. Entonces ahí Luisa, ¿me puedes ayudar con esta? Listo, gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, sí, básicamente lo que nosotros hacemos es utilizamos los tweets y vamos a hacerles un análisis de sentimientos a estos tweets. La idea es que con este análisis vamos a detectar la polaridad. Entonces, por ejemplo, si la opinión es positiva o negativa o en otras palabras neutra, ya en nuestro caso de todos los tweets que hemos determinado que hablan de seguridad. Pues para ello entonces necesitamos ver qué tan fina necesitamos esa polaridad. Es decir, simplemente decir que es positivo, neutro o negativo como en el ejemplo que está allí. O si queremos de pronto una polaridad un poco más fina, que es decir que es muy positivo, positivo, neutro, negativo o muy negativo. O como en nuestro caso, que lo que queremos es encontrar una polaridad continua. Es decir, que al final de este análisis de sentimientos no tenemos una gran característica, sino que cada tweet va a terminar con un número entre 0 y 1, donde nos indica qué tanto está, o sea, qué tanta estamos hablando positivamente de temas de seguridad o qué tanto se está hablando negativamente en temas de seguridad. Entonces, básicamente, pues en la literatura nos muestran dos grandes grupos de cómo hacer este análisis de sentimientos, que es el método tradicional, que es emplear lexicones, o más bien hacer este análisis de sentimientos basado en algoritmos de Deep Learning. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en nuestro caso, nosotros empezamos con el método tradicional, el método basado en lexicones, que es básicamente unas reglas que hemos creado los humanos, basadas básicamente en subjetividad y en conteo de palabras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tienen los tweets que entran a un proceso de tokenización, que es básicamente el primer paso en el análisis del texto. Allí descomponemos ese tweet en fragmentos más pequeños, como palabras en este caso, y a cada uno se le asigna como una especie de número. Entonces ahí lo separamos porque vamos a empezar a mirar las características o features dentro de cada uno de los tweets. Entonces luego necesitamos hacer una especie de preprocesamiento de esos tweets, que es básicamente primero remover las palabras de unión o las denominadas stop words. Tienen que ver con, por ejemplo, en el español como y, el, la, todos los artículos y todas las conjunciones. Y adicional, algunas preposiciones.
Luego hacemos lo que se conoce como derivación y lematización, que es básicamente coger cada palabra y dejarla a la raíz de la palabra. Es decir, por ejemplo, robo, robos, roban, pues entonces todos los vamos a colocar como rob, que sería la raíz. Y la otra es la lematización, que es cuál es el lema de la palabra. Por ejemplo, mejor y bueno son palabras que pues básicamente están como por la misma línea, es decir, como por la línea del positivismo. Entonces las lematizamos. Luego entonces tenemos adicional lo que llamamos una bolsa de palabras o un lexicón, que son básicamente un diccionario de palabras. Existen muchísimos de estos lexicones para inglés, pero para español solamente hay unos cuantos, unos 5 o 6 que son bien conocidos. Allí básicamente existen una gran cantidad de palabras con un score. Este score, digamos, hay un diccionario para palabras negativas y otro para palabras positivas. Este score pues nos va a decir qué tan positiva o qué tan negativa es una palabra, y la idea es, tenemos esa base, ¿cierto? Esa bolsa de palabras que nos permite comparar con las palabras que hemos tokenizado previamente y hemos sacado de los tweets. Luego, ¿qué es lo que básicamente se hace? Pues luego de hacer como esa comparación con cada una de las palabras que se tienen, se empieza a hacer como un conteo, es decir, entre más palabras positivas haya dentro del tweet, simplemente este va a tener un sentimiento más positivo, y entre más palabras negativas haya, pues va a tener un sentimiento más negativo, y así se saca el score, ¿cierto? Esta es la manera tradicional con la que se hace. La idea es comparar pues lo que sale de estas digamos, de la forma tradicional, con qué obtendríamos más bien con un modelo de Machine Learning o de Deep Learning. Para ese caso, entonces, pues lo que hacemos es que se extraen las características de esos tweets que están previamente etiquetados, y se entrena el algoritmo de Machine Learning, donde digamos, la literatura nos muestra que el que tiene mejor performance es el STM. Sin embargo, pues ellos hacen, digamos, en la literatura se muestra que existen redes neuronales recursivas, hay métodos tradicionales de Machine Learning, y cada uno, dependiendo de lo que uno quiera buscar, pues tiene ciertas ventajas o desventajas, hablando en términos de procesamiento, de tiempo computacional, o incluso como de accuracy entre lo que se espera que dé el modelo y lo que realmente da. Entonces se entrena ese modelo. Luego entonces ya cuando necesitamos sacarlo que, pues digamos el score, vamos a pasarlo por un modelo de clasificación que al final nos dará una etiqueta de qué tan positivo o qué tan negativo es ese tweet, y ese, digamos, es el insumo que se utiliza para desarrollar ya el modelo de percepción de seguridad, de qué tan seguro se siente una comunidad o qué tan inseguro. Listo, acá Cristian, continúa. Pues con respecto bueno, eso sería con respecto a la medición actual de la percepción de seguridad en un instante de tiempo, a partir de los tweets que la gente habla. Entonces, en cuanto a la predicción de la percepción de seguridad, pues como decía Luisa, pues antes cuantificamos cada uno de los tweets con un certicón en este caso, pues a partir de primero la cuantificación de cada palabra y la extrapolación ya a cada tweet, que sería una frase en concreto. Entonces aquí pues se muestran algunos ejemplos y la distribución de sentimiento que se obtuvo en la muestra que teníamos de tweets. Pues también con lo que decía Lisa, entre 0 y 1 debe estar la percepción de seguridad. Entonces pues para ello pues lo normalizamos con una transformación lineal, y pues esos son los ejemplos. Siguiente. Entonces, para la parte de la predicción, pues como les decía, pues utilizamos un modelo de propagación de opinión. Y la principal característica es esa red de comunicación que está por debajo que forman las comunicaciones entre las personas. Aquí, como estamos hablando de Twitter, escogimos o sea, una persona, bueno, una cuenta más bien, y a quién sigue. Entonces, una cuenta va a depender, o sea, la opinión de percepción de seguridad de una cuenta va a depender
de la información de las personas a quien sigue y su propia opinión. Entonces, pues, con respecto a ese grafo que teníamos, pues aquí está la distribución de los nodos, del grado de esos nodos. Pues más o menos obtenemos como es normal, o sea, como se esperaría de una red social grande, como una, eh, ¿cómo se llama esta característica? Pues, que tiene como la punta y más cercana a Una cero y power luego law. va a decrecer. Eso, exacto. Y luego, pues, abajo tenemos esa percepción de seguridad a medida de las semanas. Lo que hicimos fue dividir el tiempo que llevábamos en semanas y capturamos la percepción de seguridad de cada uno de los tweets y promediamos esos valores. Entonces obtenemos esta gráfica que está abajo a la derecha de esa percepción de seguridad a partir de lo que anteriormente discutíamos. Siguiente. Y bueno, ya este es otra fase de percepción de seguridad. Lo que intentamos hacer aquí es preguntarnos, bueno, ya te quedamos, o que podríamos saber cuál es el nivel de percepción de seguridad de las personas o de la región en general, cuáles son las características de una estructura de comunicación que permitiría reducir los niveles de percepción de seguridad o miedo al crimen específicamente en la ciudad de Bogotá. Para esto, pues no utilizamos datos y por ahora, sino simulaciones representativas. Entonces, en este caso, tenemos como base una estructura de comunicación usual que usualmente encontramos con respecto al crimen, en donde las personas que sufren alta victimización es una pequeña porción de la población. Entonces, aquí tenemos tres tipos de poblaciones que son inmunes, las personas que no lo roban nunca, susceptibles, que más o menos sufren un crimen cada 2, 3 años, y los altamente susceptibles que sufren crímenes, o sea, en la simulación más o menos pretendemos 2 años, 2 veces por año. Entonces, para resolver esta pregunta, planteamos esta metodología en donde pues diferentes estructuras de comunicación nos van a dar distintos niveles de seguridad en la región. Entonces, si utilizamos algoritmos evolutivos para mirar qué estructura de comunicación es la que mejor ayuda a esa reducción. Entonces, primero, los algoritmos evolutivos pues son algoritmos que siguen unas reglas basadas en la evolución natural, un proceso de evolución natural en donde se tienen individuos que interactúan entre sí para capturar características que sirvan a una tarea específica. Entonces, en este caso, primero debemos modelar esas estructuras. Como son grafos, pues obtenemos su matriz de adyacencia y particularmente su matriz triangular superior para convertirla para actualizarla. O sea, tenemos un vector que nos representa la estructura de comunicación. Entonces, tenemos varios individuos parecen individuos de estos en una población y siguen unas reglas de algoritmos evolutivos para generar el mejor de ellos. Entonces, pues, particularmente usamos dos configuraciones de algoritmos evolutivos, que son los algoritmos genéticos clásicos, que usa dos operadores de cruce y mutación, y uno que se llama HAEA o Hybrid Adaptive, que lo que hace es tomar cada individuo y evoluciona independientemente, y si es necesario, pues dependiendo de los operadores que utilice, se puede utilizar otros. Entonces, algunos de los resultados que obtuvimos aquí, bueno, no, pero, antes de eso, tuvimos 3 escenarios de simulación. Uno en el que les dije que es el usual que encontramos, donde la población que sufre mayor victimización es pequeña. Otro en donde no limitaron la cantidad de comunicaciones que se tienen entre ellos. Y el último, en el que, digamos, si no se aplican estrategias para reducir el crimen, pues al final pues, podríamos tener un escenario en donde el crimen aumenta y particularmente en este caso, en un caso homogéneo,
en donde esos tres grupos sufren, esos tres grupos se dividen homogéneamente en la población. Entonces, el principal resultado que obtenemos aquí es que con JAEA, que es el segundo algoritmo, se obtienen mejores resultados. Sin embargo, cuando miramos ya de forma detenida las porcentajes de comunicación que hay entre los tres grupos, observamos que estas estrategias lo que usan es aislar a esta gente que sufre mayor victimización para no verse afectados con la opinión de inseguridad que tienen ellos. Y con el otro algoritmo de JAEA observamos que lo que busca es encontrar una estructura de comunicación tal que divida la comunicación entre los tres grupos de manera más homogénea, de tal forma que no se vean aislados ninguna personas y disminuir en general su percepción aumentar su percepción de seguridad. En general, pues la cohesión social es clave para mantener los niveles de miedo al crimen o seguridad estables, sin causar mayores riesgos a personas que sufren mayor victimización. Y ya. Aquí si tienen alguna pregunta antes de continuar. Bueno, si quieren continuemos y al final pues abrimos el espacio para preguntas. Ok, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Jorge. Bien, bueno, yo voy a hablarles así muy rápidamente acerca de la herramienta de visualización interactiva de información del crimen. Siguiente. Pues en el grupo vimos la necesidad de visualizar, en este caso, los patrones y las dinámicas que se obtienen a partir de los modelos, con el ánimo de mejorar la interpretabilidad de los resultados. Bien, de hecho, pues tenemos la pregunta de investigación: ¿cómo se puede mejorar la interpretabilidad de los resultados mediante la visualización interactiva? Para esto, pues estamos utilizando como principal herramienta, pues hay varias tecnologías alrededor de esto, pero la principal herramienta que nosotros estamos utilizando acá, pues es el Maxbox GLJS. Maxbox es una de las tecnologías más grandes que hay actualmente para proveer mapas online por demanda o por encargo. La ventaja pues que tiene Maxbox, y en específico pues esta versión, es que se integra con otras herramientas muy útiles como son el HTML5, el JavaScript, el WebGL, que pues el WebGL nos ayuda a utilizar los recursos gráficos que tiene el cliente, si los tiene. Y sobre ello también pues montamos el soporte para la librería de TreeJS, que es una librería para capturar eventos y pintar cosas en 3D. La ventaja que tiene Maxbox es que pues nos provee toda la parte de mapas de manera interactiva y en 3D. Entonces ahí podemos generar pues acercamientos, rotaciones y pues pintar los elementos en 3D y verlos en la posición que corresponde y poder realizar todo ese análisis. Para la parte de integración, digamos, al pipeline que nosotros tenemos en el grupo, pues integramos esta herramienta de la siguiente forma. Pues nosotros aquí tenemos todos los datos que alimentan a los diferentes modelos de predicción. Los resultados de los modelos, pues entonces los llevamos a un formato que se llama GeoJSON. Ahí podemos utilizar varios tipos de formatos, pero pues decidimos utilizar GeoJSON. Estos resultados se suben a la nube y luego desde alguna parte, desde algún cliente, pues se consumen estos datos junto con toda la información que utiliza Maxbox para trabajar la parte gráfica y se visualizan en el cliente. Y pues ahí viene también toda la parte de interacción. Bueno, de tal forma que pues nosotros estamos interactuando a través de la herramienta de visualización por medio de la estructura de los archivos GeoJSON. Siguiente.
Bueno, en cuanto a la estructura de los datos, entonces en Mapbox estos se llaman los mosaicos vectoriales, que en nuestro caso, pues como les dijo Xavi, estamos utilizando la estructura o el formato GeoJSON. Con esto pues generamos las capas interactivas que podemos visualizar en el mapa. Este formato pues consta de dos elementos. El primero pues es el de geometrías, en donde pues ingresamos la información a partir de datos geolocalizados, es decir, que los resultados de los modelos pues deben arrojar datos geolocalizados en latitud y longitud, siguiendo pues el estándar WGS 84. De esta forma pues podemos representar las primitivas gráficas como son puntos, líneas, polígonos o geometrías compuestas pues que son arreglos de puntos, arreglos de líneas y polígonos. A cada una de estas estructuras de información, de vértices que nosotros tenemos en 2D, le podemos asociar individualmente atributos. Entonces esos atributos pues pueden ser nombres, etiquetas, valores, pesos, categorías o listas, por ejemplo, de etiquetas o de valores. En la gráfica que está ahí pues estamos visualizando los polígonos que corresponden a las UPZs y esos polígonos que le hemos asociado varios atributos. Por ejemplo, ahí se puede ver que nosotros tenemos una etiqueta con el código de la UPZ, el nombre de la UPZ, tenemos un valor asociado a la cantidad de incidentes que pues se asocia con una tabla de color y que eso es lo que se pinta. Entonces cuando yo me voy moviendo sobre cada una de las UPZ pues me va mostrando de manera interactiva la información que corresponde a esa UPZ. Y pues bueno, digamos que también puedo incluir categorías que eventualmente me pueden permitir hacer filtros sobre la información o generar varias capas de información. No solamente con esto, sino también podríamos generar listas con valores y con categorías para tener una interacción mucho más enriquecida. Lo otro es que también podemos utilizar, aparte de la estructura de los datos, necesitamos decir pues cómo queremos ver la información siguiente. Entonces, para la renderización o el tipo de capa o cómo vamos a ver la información es lo que se llama estilos en la tecnología Mapbox. Es lo que se denomina estilos y podemos tener varios estilos de capas. Entonces, aquí podemos ver líneas, fill, que son los polígonos rellenos que pues, sirven como elemento de interacción. Los círculos que nos sirven para representar la información puntual, que las podemos ver como círculos o como burbujas cuyo tamaño o color puede depender de alguna otra variable. También los podemos representar estos puntos como símbolos, es decir, tener un icono para cada uno de los símbolos. Las extrusiones serían estructuras que se levantan a partir del mapa en 3D. También podemos tener capas, por ejemplo, de TriJS. TriJS pues, me permite crear elementos 3D y pues los elementos se agregan mediante una capa. Cada uno de estos elementos puede capturar eventos de interacción. Y pues los más conocidos en el ámbito de los mapas como son los mapas de calor. También podemos tener isolíneas o curvas de nivel, que también las podemos ver como superficies, es decir, este mapa de calor también lo podríamos representar como una superficie en 3 dimensiones. Y pues también para representar otro tipo de estructuras. También podemos entonces trabajar en la parte de enriquecimiento de la apariencia y de la interacción, como por ejemplo puede ser la animación. Entonces ya habíamos visto que a partir de diferentes atributos o de los eventos, inclusive pues con un temporizador también podríamos empezar a animar los elementos dentro del mapa. Hay una herramienta muy poderosa que ya nos incluye Mapbox, que es la agrupación de los objetos. Cuando uno cambia pues los niveles de escala, pues los datos se comprimen y pues lo que uno puede hacer es generar un totalizado sobre esos datos, alguna estadística, como puede ser
el máximo, el mínimo, el promedio o la suma. Y con eso, pues entonces a diferentes niveles de escala, pues se van agrupando los datos y yo puedo ver la información resumida. También tenemos un control total de la escala, es decir, que los elementos que nosotros pintamos podemos decir de qué escala a qué escala se pintan. También podemos determinar el tamaño y la posición en la cual se están pintando. ¿Listo? Y pues también con esta integración de tecnología tenemos la posibilidad de utilizar diferentes elementos como son los menús, como son por ejemplo esos paneles que están ahí flotando, que son elementos HTML5 y pues toda la librería HTML5 que nos provee diferentes tipos de objetos que son interactivos. Y finalmente, pues también podemos utilizar lo que se conoce como Bootstrap, que es una tecnología que nos sirve para manejarlos de manera organizada y de manera óptima los estilos. Y pues este potencial pues nos permite generar diferentes visualizaciones que se dan para diferentes tipos de dispositivos. Entonces, digamos que este es el avance que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la herramienta de visualización. Obviamente, pues como trabajo futuro, pues nos queda la integración ya con todos los resultados que se obtienen de los modelos para poder hacer análisis de la información e interpretación de los resultados a partir de esta etapa de visualización. Ese es el avance que tenemos hasta acá. ¿Listo? Bueno, si tienen preguntas, simplemente una nota respecto a esto. Digamos que cuando uno empieza a mirar y se da cuenta que parece que si hay patrones, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo muestro esos patrones? Y sobre todo, ¿cómo los puedo mostrar de manera consistente? Y recuerden que estos patrones posiblemente van a informar toma de decisiones. Entonces, una cosa que estamos explorando, recuerden que esto es un proyecto de investigación, es la posibilidad, dentro de lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro alcance, tenemos como dos metas grandes. Una es mejorar el nivel de predictibilidad y la otra es tratar de dilucidar esas dinámicas que subyacen detrás de estos fenómenos criminales, o estos fenómenos relacionados con el crimen. Y digamos que para la primera nosotros, todo el grupo, todos tenemos una idea clara de que toca movernos en la dirección de hacer mejores medidas cuantitativas, PI y hit rates y todas estas cosas. Pero para lo otro, y que es el entendimiento, digamos que ese es un área que no es tan conocida dentro del Predictive Crime, y ahí creemos nosotros que hay una posibilidad interesante de hacer algún nivel de aportación desde el punto de vista científico. Porque cosas como estas, visualizaciones, ya eso está muy desarrollado, por ejemplo, en imagen médica. Y ya hay unos protocolos muy claros de cómo la gente tiene que visualizar los datos, qué cosas se pueden visualizar, qué cosas no, y sobre todo cómo se pueden interpretar esos datos en términos de los patrones. Acá lo que siempre domina son los hotspots, pero nosotros creemos que patrones distintos requieren formas distintas de interpretación. Y digamos que esa es la motivación que nos lleva a explorar esta vía. Listo, si tienen preguntas, comentarios, estamos dispuestos acá los escuchamos. Yo sí quería hacer un comentario respecto al proceso de visualización de los datos. Me parecería importante que ustedes tuvieran en cuenta que la Secretaría ha desarrollado una plataforma, ahí las compartí en el chat, que es el vínculo del geovisor. Y en este podemos consultar todos los indicadores de convivencia y seguridad por fechas, a nivel ciudad, a nivel localidad. Se pueden consultar por equipamientos de seguridad y justicia, se le pueden adicionar las capas de IDEC que son públicas. Se hace concentración mediante mapas de calor y se generan gráficos basados en consultas especiales. Entonces, para que lo tengan también en cuenta, que es una herramienta que de pronto no sabe si la tienen a conocimiento y es pública y puede darles una idea de cómo se está utilizando actualmente en la Secretaría toda la información. Tenemos información de justicia, de NUCE, de CIETCO, de los principales delitos que se informan
periódicamente los boletines, entonces para que la tengan a su acceso y conocimiento. Solamente Listo, quería... listo, muchas gracias. La idea aquí no es, digamos, que proponer una nueva herramienta de visualización, ya de hecho la conocía por Jorge Lozano, nos había mostrado alguna vez algo relacionado. La idea de esto es que, por ejemplo, pensemos en los patrones que hablábamos con Ana. Eso de esas seriecitas de tiempo, esas cosas que son un patrón muy particular que parece que emergen en los crímenes, en las riñas. Entonces, eso requiere un componente adicional de visualización. La idea es que esto nos va a ayudar a decir, bueno, ¿cómo vamos a desplegar ese patrón o estos datos? Y digamos que el conocimiento que esperamos generar es que eventualmente, o sea, no es una cuestión de tecnología, pero que eventualmente el estilo, digámoslo así, de presentación de ese patrón podría, por ejemplo, apropiarse dentro de la herramienta que ya tiene la Secretaría. Entonces, digamos que esto lo estamos explorando, lo voy a poner así en términos muy planos, para hacer los dibujitos más bonitos y para que cuando interactuemos con los temáticos podamos, digamos, que desplegar mejor nuestro mensaje. Y si de ahí podemos aprender algo para nutrir no solo otras herramientas, pues digamos que ese es parte del asunto del CRUD, del proyecto desde el punto de vista de investigación. Pero muchas gracias y ya estás revisando y está chévere. Tal vez como para aprovechar el tiempo, una notica ahí respecto a cuando Cristian habló del modelo de redes, de pronto no sé si quedó tan claro, simplemente a mí no me quedó tan claro. La idea es que una cosa es observar un Twitter y otra cosa es observar la percepción de la seguridad de la gente, ¿cierto? Son dos cosas distintas porque no todo el mundo tiene Twitter. Entonces, la idea que nosotros tenemos en la cabeza es que los Twitter nos permiten cuantificar la seguridad, pero parcialmente, y esa cuantificación de la seguridad se puede propagar a través de una red que uno podría inferir desde otro lado. Estamos pensando bien cómo la podemos inferir, pero ya tenemos un modelo que nos permite propagar el mensaje relacionado con la percepción. Entonces, es algo así como yo puedo medir con Twitter y una vez mido, yo puedo decir, bueno, y si estas personas están hablando con estas otras, ¿cómo la percepción se podría propagar? Y esa es la idea que tenemos para buscar anticiparlo. Uno podría pensar que esto es igual que esto podría abordarse también como el problema como de los autoexcitatorios y esas cosas, tratar de saber dónde podría haber otra percepción negativa, pero lo que sí tenemos claro es que las redes sociales, entendiendo en el sentido amplio del término, no las redes sociales computacionales, sino las redes sociales, sus amigos, su familia, son los canales a través de los cuales el miedo y la percepción se distribuye. Entonces, creemos que eso hay que considerarlo dentro del modelo de predicción. Era simplemente una nota alrededor de eso. ¿Más preguntas de pronto? ¿Alguien? Yo quería hacer una, sí, ya que no, nada más. Al principio en riñas y lesiones personales, también compararon los patrones de predictibilidad espaciales y temporales usando las diferentes fuentes de información. Solo me fijé en que la parte de la contingencia y la predictibilidad era con NUCE. ¿Una razón particular para usar NUCE ahí o para presentar esos resultados de NUCE? Al final, si los comparamos los tres, Mateo, la última diapositiva, creo que antes de que se volviera Irana, ahí teníamos la predictibilidad para los tres. Sí, decía la predictibilidad en términos de series de tiempo. O sea, Sí, la sí, primera sí. partecita de conteoría. No, todavía no ya, lo de... No, sí, eso es lo mismo. No, espere, sí, predictibilidad entre series de tiempo. Eso es lo que estamos explorando. Cuéntanos, Ana. Por lo pronto no, en efecto, los resultados que mostramos están relacionados con NUCE. El reporte a la línea de atención, digamos que tuvo que ver también con la cantidad de datos que estaban disponibles. Digamos que es significativa la diferencia de cantidad de datos entre CIETCO y NUCE. Y tal vez algo que hay que apuntar acá es que la metodología que estamos usando particularmente para abordar el tema de predictibilidad de caracterización en patrones de series de tiempo, es sensible a la cantidad de datos en términos de que deben existir datos en las ventanas de tiempo consecutivas que estamos analizando. Pues básicamente, como digamos aquí lo que estábamos intentando era identificar esos patrones temporales
semanales, ¿cierto? Que lo que sucediera el lunes de la primera semana volviera a suceder en la segunda y así, es decir, como periodos de 7 días. Una de las limitantes de Cietco, que de hecho ya la estamos viendo, es que a nivel de localidad y si inclusive nos movemos a escalas temporales más pequeñas, hay momentos, efectivamente hay ventanas de tiempo en las que no tenemos datos. Y eso es digamos, un punto sensible o determinante en el análisis de predictibilidad en términos del índice de Colwell que estamos considerando. Entonces, por eso partimos, digamos, del análisis de NUCE, además porque, entre otras cosas, si quisiéramos movernos a otras escalas temporales, como por ejemplo a nivel de horas o minutos, inclusive en el día, si quisiéramos analizar los patrones temporales a distintas horas del día, NUCE creemos que es una aproximación más cercana al reporte en tiempo real de la ocurrencia de la riña. En Cietco creemos es un estimado de la hora en la que ocurrió la riña. Es frecuente que inclusive se encuentren muchos registros en el que la hora siempre es 00. Sí. Entonces, digamos, son algunas de las razones por las que arrancamos analizando específicamente la predictibilidad en las series de tiempo con NUCE. Y espacialmente, ¿qué base usaron? Ahí no me fijé, perdón. ¿Perdón? Y en la parte de espacialmente, en la descomposición por componentes independientes, en las diapositivas de antes, ¿qué base usaron para hacer esas descomposiciones por localidad? NUCE también, Mateo. ¿NUCE? Pregunto porque nosotros también hemos como encontrado que eso, que espacial y temporalmente cambian las concentraciones y los puntos calientes que uno encontraría con una u otra base. Pensando en uno cómo podría de pronto alimentar unas y otras. Ahí nos toca mirar porque efectivamente lo que les comentaba, son 3 formas distintas de ver el crimen. En homicidio no hay lío por lo que usted nos contaba la vez pasada, pero en estos otros crímenes, llamamos comportamientos criminales, nos toca buscar una forma de integrar esa vaina, no sé cómo en este momento. Yo creo que es un componente temático y de uso del sensor, entendiendo sensor como sistemas distintos, están hechos para propósitos distintos. De pronto ni siquiera la opción es, es integrarlo, sino es que se usen con intenciones diferentes. No es lo mismo la intención de usar la base de datos de NUCE que la de Cietco, porque están hechas para cosas diferentes. No sé, eso es una cosa Sí. que tenemos que discutir. No sé. Disculpe, yo quisiera aquí como agregar un comentario, Francisco, lo que está diciendo. Es totalmente cierto. La información que se consigna en una base, en un sistema, y en el otro, pues por su naturaleza es distinto. Entonces, por lo menos es totalmente diferente comprender una lesión personal, ¿sí? Como un registro, a entenderlo como la llamada de alguien que está anunciando una riña. ¿Sí? Porque ambas cosas, digamos, uno tiene la verificación de la policía, tiene un protocolo, tiene un artículo penal relacionado, mientras que, digamos, igual con RNMC. RNMC también tiene una presencia policial, tiene un registro, tiene un protocolo, ¿sí? Mientras que una llamada de NUCE, la llamada es el registro. Sí, uno puede escuchar ruido, alguna discusión, y uno dice, oiga, aquí están peleando, está armando una riña, y registrarlo como tal. Sin embargo, la verificación es por la llamada no se da. Entonces, como para tenerlo en cuenta que obviamente tienen una naturaleza distinta los sistemas de información y pues por lo tanto lo que escriben es ligeramente distinto. Y ahí complementaría lo que dice John, que es totalmente cierto, con que RNMC entonces está completamente atado al despliegue policial en la ciudad. RNMC es un componente que se pone infragante, entonces también depende completamente de ese despliegue. Pero pues sí, toca ver uno Sí, cómo y se total, puede lograr poner a hablar eso. Y tener en cuenta también, digamos, con RNMC, que por lo menos estas fechas de COVID, de pandemia, la operatividad de la policía dirigida a poner comparendos van enfocados a comparendos por incumplimiento de la cuarentena, no hacia coger riñas, ¿sí? Entonces es una cuestión que uno debe tener en cuenta cuando analiza,
porque hoy vas a tener fechas donde como no recibimos comparendos, pues medidas correctivas por riñas, porque efectivamente la operatividad policial debe estar enfocada en, no sé, en estupefacientes. Entonces, por lo menos un ejemplo así muy claro es en enero y febrero, en la localidad de Rafael Uribe, hubo un despliegue contra expendio de drogas. Entonces se aumentó drásticamente el registro de medidas por consumo en lugares pues prohibidos. Entonces uno puede decir, no, aumentó, pero pues sí aumentó en términos de que la policía se enfocó en hacer la operatividad ahí. No tenemos como la idea clara de que el fenómeno está aumentando. Puede ser que siempre haya estado así, pero como una focalización de la policía, igual puede pasar con las riñas. En ese contexto, simplemente para complementar de manera operativa, yo creo que nos toca todo lo que corramos empezar a correrlo en las tres bases hasta donde se pueda, en el entendido de que estamos despidiendo cosas distintas y yo no sé hasta dónde de verdad tenga tanto sentido cruzar las tres bases, porque ya puede que sí, pero si me pone a pensar, puede ser un desgaste porque si al final la Secretaría o la Policía o quien esté tratando de tomar la decisión lo que necesita es saber cómo está llamando la gente o saber cómo se está iniciando o cómo es el despliegue operativo, pues de pronto solamente se mantienen por detrás. Yo la verdad, la literatura generalmente lo que sugiere es lo que sería el análogo a CERCO, ¿no? Eso es lo que generalmente uno ve como reportes como ground truth. Pero eso tampoco es el ground truth real, me parece. De acuerdo. Hay que tener que discutirlo y yo creo que no es descabellado hacer los tres experimentos y explicar. No, de acuerdo. Y mi última pregunta iba a mí, justamente esa parte de comparar los tres niveles de predictibilidad. Entendería que entonces entreno con NUCE y predigo el siguiente día de NUCE, con Cietco y predigo el siguiente día de Cietco, y predigo con RNMC y predigo sobre RNMC, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Cada uno es predictabilidad sobre su misma fuente de información. Sí, aunque no sé qué tanto sentido tenga eso, podría montarse y explorar, cruzarlas. Toca mirarlo. Sí, o como para empezar también, no sé, si queremos predecir Cietco, que como usted dice puede ser como el más ground truth o lo que uno más esperaría que la policía se desplegara hacia, como una u otra me pueden ayudar a predecirla o como si la sumo o hago algo, puedo como dejar el test set quieto, pero pues como comentario para explorar. Yo tengo una última pregunta. ¿Cómo están utilizando Cietco para determinar riñas? Hola. Cuéntanos. Sí, vale, básicamente hay como un par de campos relacionados con la caracterización del hecho y explícitamente hay una categoría asociada a riñas con subcategorías de riñas entre familiares, riñas entre parejas, bueno, no recuerdo en este momento las otras subcategorías, pero pues básicamente es un filtro que aplicamos directamente de acuerdo como con la realimentación que nos dio la Secretaría. Sí, el año pasado habíamos alcanzado a hacer una reunión con la gente de la Secretaría y habíamos discutido ese problema porque yo entiendo que no necesariamente dice riña. Y lo que hicimos fue sacar la lista, eso que no lo podemos volver a revisar después, pero lo filtramos de acuerdo a la noción que en ese momento tenía de riña. Porque pues ahí sí, hay una categorización, hay varias de esas que podrían asignarse a riña. Exacto. Sí, eso lo tuvimos en cuenta. Yo quisiera agregar... Francisco, yo me tengo que retirar, así es de que les agradezco mucho. Mateo está administrando la reunión, al equipo de la Nacional, felicitaciones, mil gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Vale. Sí, quería mencionar, esto es muy importante. Digamos, cuando tú tienes ahí la característica de riña familiar, sabemos que digamos, un conflicto, una agresión sucede en un contexto familiar, ya deja de ser una lesión personal, una riña, y se vuelve violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, esto es importante, digamos, cuando uno va a hacer un modelo de pronóstico, en el hecho de que los mecanismos causales que llevan, o sí, digamos, los determinantes de esa agresión son distintos de que sean dos personas en la calle que se dieron en la jeta, literal, a que sean familiares que tienen problemas de hogar y que se conflictúan. Entonces eso va a tener un pronóstico totalmente distinto
y unos determinantes distintos. Digamos que es como lo que está subyacente que no, pues yo pensaría que no sería óptimo meterlo en una misma bolsa. Sin embargo, si uno de manera numérica encuentra que no hay diferencia, pues vale. Claro, no, pero digamos que eso lo habíamos cubierto en una primera parte desde el punto de vista metodológico, que fue todo el entendimiento de los datos y ya habíamos llegado a un acuerdo, pero pues obviamente eso lo podemos volver a revisar, porque pues de hecho pues ahí consumimos un tiempo y algunas reuniones con los temáticos que estaban en ese momento definiéndolo, pero de nuevo lo tenemos que volver a revisar y estoy de acuerdo con usted que tenemos que focalizarnos bien sí, en el fenómeno que necesitamos estudiar. Ese es un punto para revisar. Y es parte, de nuevo, de las interacciones que ahorita empezamos. Pues simplemente le cuento al auditorio, ahorita vamos a empezar a trabajar. Ya estamos trabajando con la Secretaría, pero vamos a meternos ya en los intestinos de los modelos para que, digamos, empiecen ya a nutrir mucho más del conocimiento de la Secretaría. Listo. Si tienen más preguntas. Yo diría un poco para complementar lo que está diciendo John y digamos desde una perspectiva un poco más matemática, el flaco dice que numéricamente puede dar igual, pero yo sí estoy un poquito, no estoy de acuerdo con eso. Si no se tienen en cuenta temas causales en el modelo y si tienen cambios en la distribución generadora de datos, los resultados obviamente les van a dar muy diferentes. Claro. No, digamos que yo esperaría que... Sí, hay que seleccionar bien los datos. Exacto, que sea Colombia, por ejemplo, donde hay unas dinámicas donde se están haciendo, yo qué sé, inversiones sociales, donde se están haciendo un resto de políticas, la distribución que le va a generar los datos va a ser muy diferente. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que ya la está trabajando Quantil, quizá pues como ustedes están en la alianza, de pronto también lo están trabajando, que es muy importante tener en cuenta es el tema de reportaje, que eso también se puede abordar desde una perspectiva causal, digamos, que sería el sesgo de selección, ¿cierto? Que los datos no, si los datos son reportados por teléfono, obviamente está el sesgo de selección de quien reporta los datos, y si está, por ejemplo, yo qué sé, por cámaras, etcétera, existe siempre la posibilidad de que hay crímenes que se están perdiendo. Y esas son cositas que hay que tener en cuenta, si no, pues los modelos predictivos, digamos, lo que va a pasar es que van a, ¿cómo decir? Van a generar unos ciclos viciosos en la medida en la que parte de los recursos que se van a asignar van a ser enviados a lugares en donde se está reportando y se van a seguir reportando. ¿Cómo se dice? Feedback loops. Sí, los feedback loops. Sí, me acuerdo mucho del artículo de semana de María Arteaga, de Carnegie, que llevó al grupo a eso. Sí, yo he estado pendiente de eso. Digamos que todavía creo que no es el momento de meternos ahí. Pero sí es una cuestión que toca considerar. Me acuerdo tanto de la charla de Brasil el año pasado, Álvaro nos mostró, bueno, Álvaro y Mateo nos mostraron los modelos que estaban considerando para eso. Pero esa es la idea. Digamos, la idea es moverlos en estas direcciones y ver cómo podemos construir algo mucho más robusto. Bueno, Francisco, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Mateo, y chévere, María. estos espacios los tenemos que abrir periódicamente y chévere que nos enteremos entre todos de qué estamos haciendo. Gracias, Mateo. Así es. Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Gracias a todos. Hasta luego, feliz tarde.